Hola, soy Andrea Cogollos y me complace darles la bienvenida al quinto programa de nuestra tercera temporada de Lejaim Panamá, una coproducción de FETV y la congregación Kol Sherid Israel. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Lejaim Panamá. Como ya es costumbre, el programa de hoy lo iniciamos recibiendo a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik al segmento Diálogos, en el que reflexionan sobre cómo leer la Biblia en el siglo XXI. Por favor, démosle la bienvenida. Gracias, Andrea. Seguimos conversando aquí con Monseñor Ulloa, que tiene la gentileza de visitarnos en nuestra casa. El tema para este segmento es un tema muy relevante para la experiencia religiosa contemporánea, y es cómo leemos nuestros textos sagrados, puntualmente cómo leemos la Biblia en el siglo XXI, ¿no? La Biblia es el libro más vendido de la historia, el libro más leído de la historia. Como todo texto tiene un contexto que muchas veces no se condice con el contexto actual, al menos en las apariencias. Y eso ha planteado a lo largo de los siglos distintas formas de leer el texto y conectarlo con la experiencia de cada generación. Creo que la gran virtud que han tenido los líderes religiosos fue hacerla relevante para cada generación. Algunos dirán que esa es la virtud del texto, no de los líderes religiosos, pero ¿cómo hacemos, cómo leemos el texto para que siga siendo relevante para nosotros hoy? Sí, yo creo que realmente este interrogante es importante, ¿no? No es una pregunta fácil. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura, nuestros libros sagrados, en la actualidad de un siglo XXI? Muchos de estos libros se escribieron hace más de 3.500 años, ¿no? Y cómo ahora adecuar. Y yo creo que es importante lo que lo decías, ¿no? Cómo interpretar aquello que los autores sagrados nos querían dar en el mensaje de su tiempo para adecuarlo al momento de hoy. Y por eso es importante en la interpretación ayudarnos también con expertos, con las guías. Sabemos que una de las grandes tentaciones que podemos tener frente a los libros sagrados es poderlos interpretar literalmente y también haciendo un juicio desde hoy y no descubrir el mensaje, ¿no? Por eso, qué importante es que también, si bien es cierto, nuestros libros sagrados los leemos de manera personal, pero la importancia de también su lectura y su interpretación en el entorno de la propia comunidad y la responsabilidad que tienen también los líderes religiosos de iluminar esa interpretación al hoy. Sí, dijiste un par de cosas que me parece son claves, ¿no? Una es la interpretación. Leía a Karen Armstrong, que es, ¿no?, una muy sagaz escritora de temas religiosos, ex monja, que ella decía que la lectura literal es un fenómeno moderno. Siempre existió esta lectura asociada con la interpretación, donde de alguna manera se trataba de establecer cuál era la esencia y entender que el medio era importante, pero el texto tiene ese contexto, ¿no? Entonces, claro, el contexto cultural, teológico, tecnológico, económico de hace 3.000 años, de hace 2.000 años, claramente no es el mismo de hoy, ¿no? Y entonces, muchas veces quedarse en la lectura literal del texto coloca a la Biblia en una situación casi de o aceptamos el relato de la fe ciega, cuando no condice con otros fenómenos o con otras cosas que sabemos hoy en día, o la rechazamos como si fuese esos cuentos que nos contaba la abuela, ¿no? Esas cosas así fantasiosas. Creo que la interpretación nos permite tamizar un poco esa dinámica y encontrar esas semillas de sabiduría profunda, esas semillas de trascendencia, esa simbología que hay en el texto y que sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy, ¿no? Salir entonces de la lectura, o plantearlo de otra manera, empezar en la lectura literal, pero trascenderla
hacia lo simbólico, para dejar de lado por ahí aquellas cosas que definitivamente en una lectura contemporánea por ahí no hacen a la cuestión central, y enfocarse en aquel mensaje trascendente, importante, que sigue siendo significativo para nosotros hoy. Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Tenemos que ir superando una lectura literal, una lectura piadosa, a llevar hoy también a una lectura iluminada, precisamente por el contexto de lo que vivimos en nuestro hoy, iluminado también por una experiencia de fe de nuestros antepasados, ¿no? Ahí yo creo que encontramos la riqueza y la actualidad de la palabra, que tiene en su esencia un mensaje para los de ayer y tienen también un mensaje esencial para los hombres y mujeres de hoy. Por eso la palabra siempre es viva, eficaz, ¿verdad? Porque no es un periódico de ayer, una noticia de ayer, sino que circunstancias se van dando y nos van iluminando al hoy. Necesitamos ser iluminados por esa palabra que es viva, eficaz, transformante. Hay una lectura vertical del texto, que es decir, bueno, cómo las generaciones pasadas, ¿no?, vieron este texto, enfrentaron este texto, respondieron al texto, encontraron respuesta a las dificultades que plantea el texto. Esa lectura vertical nos permite conectarnos con el pasado, y después hay una lectura horizontal, ¿no? Es la lectura compartida en comunidad, la lectura que hacemos hoy en día mirando a nuestro alrededor, porque la clave es que el texto sigue hablándonos hoy, ¿no? Y eso es lo que hace que permanezca vivo y que sea inspirador. Y posiblemente el último tópico para agregar a esta conversación es que estamos dando por obvio, pero habría que recalcarlo, que es la necesidad de seguir leyendo el texto sagrado, ¿no? Porque muchas veces en estos tiempos de videitos de 45 segundos o tweets de 140 letras, entonces de pronto uno agarra la Biblia y dice, wow, no, eso no, prefiero ver, cuando salga la serie en Netflix la veo, lo que sea. Y creo que mantener este ejercicio de la lectura del libro sagrado nos conecta con el pasado, nos conecta con el presente, y es parte esencial de la experiencia religiosa. Sí. Incluso tener el propio texto, ¿verdad? Porque la tentación, lo tenemos en todos los medios digitales, pero el texto como tal, ¿no? Es un texto inspirado, sagrado, y reitero, es un texto también que Dios, a través de los escritores y los sabios, nos ofrece a cada uno de nosotros para que podamos iluminar también nuestra propia vida. Yo creo que tenemos que volver a enamorarnos de la Escritura. Sí, y la conexión de amor es esa, ¿no? Entre el lector y el texto se produce algo único. No es el texto solo el que genera estas cosas, sino es en el encuentro lo que surge del lector con su texto sagrado donde se produce esa química. Gracias, Monseñor. Andrea, regresamos contigo. Muy acertados los comentarios de ambos, ¿no les parece? Ahora recibamos a Nurit Meresman Azulay, cantora de nuestra congregación, quien interpretará Bereshit Olam, en hebreo, al principio del mundo, una canción que hace referencia al libro de Génesis, donde se narra la creación del mundo y el origen de la humanidad. La letra nos habla de la unión entre dos personas como un acto divinamente orquestado. Escuchemos. Una de las canciones favoritas para el amor es Bereshit Olam. La hemos cantado en algunas bodas, en algunas fiestas, tal vez en Shabbat también. Y esta noche la compartimos juntos por todos los que se enamoran y por todos los nuevos comienzos.
בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צל אמיץ עלו, מאז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם, על ראש שמחתו יעלה אותך איתו, והוא לא ישכחך אהובתו. לא, 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 זה לא מקרה, אלוהים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. זמן, עוצר הזמן לרגעים שלא שווה לבן, כל המצלות בחופת כלולות, כאן עומד חתן, אוחז ידך ומיופייך נדם, על ראש שמחתך תהלי יבחיר ליבך, והוא לא ישכחך הוא אהובך. לא, 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 זה לא מקרה, אלוהים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. בקדושה את תהי לו לאישה, הוא יהיה לך לאישך, ולזה שעל ראשך הוא יגן לך וישמור ממשבר סופה וקור, ולילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה. בראשית עולם. Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta Reminiscencia, programa con la música del recuerdo y sus protagonistas, a cargo de Mario García Huxon, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Reminiscencia, los esperamos. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Palabras compartidas, entrevistas plenas de contenido y color, conducido por el periodista Eduardo Soto. Palabras compartidas. Sintonízalo cada viernes a las 7 de la noche en Radio Hogar. Palabras compartidas. Y regresamos del cambio. Para continuar, tenemos el privilegio de nuevamente compartirles este importante documental,
producido por la Embajada de Israel en Panamá, en el que se le rinde homenaje al ilustre panameño Dr. Eduardo Morgan Álvarez, quien en 1947, como embajador de la República de Panamá ante la recién creada Organización de Naciones Unidas, fue instrumental en obtener el voto afirmativo de nuestro y otros países para que, luego de más de 2000 años, el pueblo judío tuviese su propio Estado. Veamos. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת La Declaración de Independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el número 16 del Boulevard Rothschild en Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina. La Declaración de Independencia se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Plan de Partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. El Comité de Implementación de la Partición de Palestina fue formado por Filipinas, Dinamarca, Checoslovaquia, Bolivia y Panamá. El designado para representar a Panamá en ese comité fue el señor Eduardo Morgan. Cuando llegué a Panamá como embajador, fue la primera vez que escuché sobre Eduardo Morgan y el hecho de que era miembro de la Comisión Palestina de las Naciones Unidas y lo activó que era para impulsar la creación de un Estado judío. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea de este documental. Mi abuelo tuvo una niñez muy dura, ¿no? Mi abuelo, él nació en el país de Gales, en el territorio británico, en 1902, hijo de un ingeniero de minas británico casado con una colombiana. Cuando su padre muere, él debe haber tenido 4 o 5 años cuando su padre muere, la madre decide llevarse a la familia de vuelta para Colombia, como efectivamente ocurrió. En ese trayecto, 2 de sus hermanas mueren en el barco que los llevaba a Colombia de una fiebre que se desató en él. Y eso seguramente fue, su carácter lo fue moldeando. Posteriormente, la familia completa se muda a Panamá. Él, por conciencia de la vida, conoce a un abogado muy reconocido en ese entonces en Chiriquí, don Pedro Vidal, y se va a trabajar como su asistente, porque como hablaba inglés, pues era una ventaja muy importante para ese abogado tener un muchacho que estaba muy impresionado que también sabía hablar inglés por sus orígenes británicos. Y él comienza ahí a aprender sobre el derecho y toma una pasión por el tema y eventualmente logra él era un autodidacta porque él solamente fue como hasta 5º o 6º grado de la escuela, pero aún así logró y era un estudiante incansable. Él logró estudiar por cuenta propia y la Corte Suprema le da en el año 1923 su certificado de idoneidad para practicar el derecho. Y así comienza su práctica del derecho. Y su práctica fue principalmente enfocada, sobre todo a sus inicios, en defender a la gente que estaba más oprimida. Uno de sus casos principales fue en contra de la bananera que había en Chiriquí, con el maltrato que le daban a las personas que ahí trabajaban. Y ese fue un caso que logró ganar contra unos intereses económicos muy importantes. Y eso le fue su carácter pues de luchador y de idealista pues se lo fue forjando.
La historia de Eduardo Morgan Álvarez, en todo el contexto, es sumamente interesante porque era una persona que no era judía, pero era una persona que se ilustraba mucho de buscar información y de conocer. He sabido de que él tenía un periódico y parte de la información que él recaudaba era que él tenía un radio onda cortas en la época de Chiriquí, y él agarraba toda la información en la noche y al día siguiente lo publicaba. Eso era cómo él se informaba de lo que estaba pasando en el mundo. Posteriormente, cuando él se entera de que luego de la resolución 181 del 29 de noviembre del 47, se desecha a los miembros de la comisión anterior por razones políticas y se establece un nuevo comité para implementar la partición de 5 países pequeños, Dinamarca, Checoslovaquia, Bolivia, Filipinas y Panamá. Él, cuando se da cuenta de eso, él escribe al presidente de ese entonces, Enrique Jiménez, y le dice: presidente Jiménez, yo quiero estar en esa comisión. Yo estoy dispuesto a viajar y participar en esa comisión para esa tarea tan importante que la ONU le ha delegado a Panamá. Y así es como él inicia pues, su participación en esa comisión de implementación. La Comisión de las Naciones Unidas para Palestina fue responsable de implementar el plan de partición de Palestina de las Naciones Unidas y de actuar como gobierno provisional de Palestina. Él quería lograr que efectivamente la partición se lograra. O sea, él era un convencido del derecho pues, del pueblo judío de tener su propia nación, y también quería que se implementara en su forma correcta lo indicado en la resolución 181. Así que él buscaba de que efectivamente la comisión lograra implementar los 2 estados. El problema ocurre que tan pronto ellos emiten su primer informe de su trabajo al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que estaba compuesto por los principales países y por los miembros no permanentes. Tan pronto se emite ese primer informe de trabajos. It cannot discharge the great responsibilities entrusted to it by the General Assembly. The 5 lonely pilgrims cannot be permitted to remain lonely if their pilgrimage is to have any effect. A partir de ese primer informe que ellos entregan, empieza a haber una serie dentro del Comité de Seguridad de movimientos para tratar de eliminar a la comisión y sencillamente que el territorio de Palestina se vuelva a poner ahora en un fideicomiso administrado por las Naciones Unidas, ya no por los británicos sino por las Naciones Unidas, en total desconocimiento de lo que se había aprobado por la Asamblea General en noviembre del 47. Ante esa situación, varios de los miembros de la comisión incluso expresaron su voluntad efectivamente de que la comisión se terminara y de que le dieran esa potestad al Consejo de Seguridad. Si eso hubiera ocurrido, no sabemos si Israel en ese momento se hubiera podido independizar como lo hizo posteriormente el 15 de mayo o el 14 de mayo. Pero su trabajo principal, diría yo, fue convencer a los otros miembros de la comisión, y eso está plasmado en las cartas que él se enviaba con el presidente Enrique Jiménez, de que únicamente los podían a ellos disolver otra Asamblea General de las Naciones Unidas, y que el Consejo de Seguridad no tenía ningún tipo de jurisdicción sobre ellos más que apoyarlos en su función. Así que él expresa eso, logra convencer a los otros miembros de continuar en el proceso y efectivamente continúan. Si la comisión se hubiera efectivamente desintegrado y le hubieran cedido todas las decisiones al Consejo de Seguridad, que era lo que querían hacer algunos de los otros delegados, hubiera sido mucho más difícil para el Estado de Israel lograr su creación, porque seguramente ese fideicomiso hubiera involucrado
enviar fuerzas de los diferentes países al territorio y hubiera hecho mucho más difícil lo que se dio después, que fue la independencia del Estado de Israel. Enrique Jiménez le escribe una carta a Morgan diciéndole: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanta presión? Y él empieza a escribirle y dice: mira, aquí es un tema en donde, y es lo que estaba escribiendo, o sea, aquí cada uno está haciendo lo que le da la gana, nadie está convencido, pero esto es lo correcto y lo que hay que hacer. Y lo interesante fue que después que él le dice eso, Enrique Jiménez le contesta muy, muy interesantemente, le pone en la carta y que por las razones que nos compete, tuve la decisión de nombrarte y veo que no me equivoqué. Haga usted su trabajo. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. Es muy interesante cómo una persona que con los principios básicos, que fue educado, autodidacta, mantuvo clarita su meta, y cuando encontró un obstáculo, que esa es la parte también muy inteligente, investigó a cada uno, trató de averiguar qué era lo que los podía estar moviendo a ellos, y finalmente, cuando reciben presiones todos los demás, de los 5, él logra convencer a 4. Y ahí establece clarito de que se hace la votación interna de ellos, y 4 dijeron: ¿sabes qué? Vamos a seguir con la comisión y vamos a seguir trabajando, porque eso es lo que él quería. Una persona que se dedica a difundir objetivamente la verdad hace un gran cambio. Yo creo, a mí no me cabe duda que la actitud que ha tenido la República de Panamá históricamente frente al Estado de Israel, que ha sido una actitud muy abierta, de amistad, cercana, de apoyo, de cooperación, inicia con los esfuerzos del doctor Eduardo Morgan cuando era parte de la Comisión de Palestina. Las relaciones entre Panamá e Israel son muy estrechas y cimentadas en la cooperación. Por ejemplo, compartimos un tratado de libre comercio que, entre otras cosas, ha permitido introducir, por ejemplo, la piña en el mercado israelí y abrirá muchas otras oportunidades. La firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que fortalece las relaciones comerciales y económicas y abre nuevas oportunidades para Israel en la región. Hay cooperación en diversas áreas tales como tecnologías agrícolas, agua, seguridad, educación, ciberseguridad. Además, estamos trabajando en un centro de excelencia agrícola que estará ubicado en el Ejido y que será un centro de capacitación para pequeños y medianos productores y que contará con tecnologías israelíes que podrán ser aplicadas en sus propias granjas. Como judío panameño, es un honor para mí ver cómo otro panameño que no es judío luchó con gran convicción, sin ningún tipo de interés, absolutamente. No tenía ni clientes judíos, no había transacciones comerciales, estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, nada. Pero él estaba convencido de los principios y estaba convencido de la historia y qué era lo que correspondía. Gracias a su convicción, logró que se respetara la decisión más importante para la creación del Estado de Israel, que fue la votación de 1947. Y eso realmente nos llena de orgullo y es digno de imitar. Eduardo Morgan también fundó el Instituto Cultural Panamá-Israel para fortalecer los lazos de amistad entre las dos naciones. Siguió siendo su presidente durante décadas, hasta que se jubiló y fue nombrado presidente honorario vitalicio. El instituto sigue vigente y cumpliendo la misma misión para la que fue fundado.
Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Palabras compartidas, entrevistas plenas de contenido y color, conducido por el periodista Eduardo Soto. Palabras compartidas. Sintonízalo cada viernes a las 7 de la noche en Radio Hogar. Palabras compartidas. Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta Reminiscencia, programa con la música del recuerdo y sus protagonistas, a cargo de Mario García Huxon, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Reminiscencia, los esperamos. Y estamos de vuelta. Ahora tengo el gran placer de presentarles un reportaje de lo que fue Mosaico 2025, Panamá, País de Oportunidades, evento que nuestra congregación llevó a cabo por 7ª vez el pasado miércoles 11 de junio. Adelante. Este miércoles se llevó a cabo la versión número 7 de Mosaico 2025, bajo el lema Panamá, País de Oportunidades, donde se reunieron diversas personalidades destacadas que contaron bajo su experiencia sobre la diversidad cultural en la construcción de una nación. La coyuntura nos enfoca en situaciones delicadas y complicadas como las que estamos atravesando, pero creemos que estos temas son muy relevantes porque nos permiten desde una perspectiva más amplia reflexionar sobre temas que son más profundos, que no tienen que ver necesariamente con lo cotidiano, pero que hacen a la esencia de nuestra identidad como sociedad y a ese mosaico que conformamos, que tenemos que apreciar y celebrar. Este encuentro, que es abierto al público, permite a la sociedad reflexionar sobre la importancia de las oportunidades y la libertad para un país como Panamá. Sí, bueno, cada año se renueva la esperanza, vamos a tener un salón lleno de gente, esperamos que en el streaming la gente pueda acompañar, siempre hay muchos comentarios en las redes sociales, es una experiencia de alto impacto para la gente que está y estamos muy entusiasmados y convencidos que va a salir todo estupendo. El conversatorio reunió a una gran cantidad del público interesado en los distintos temas y altas expectativas para los próximos años. Tenemos unos presentadores de lujo, son personas que han logrado a través de los desafíos y en sus vidas llegar a que su vocación sea algo de mucho valor para nuestro país y demostrar que la diversidad en nuestro país, en Panamá, haya logrado de que el éxito se pueda hacer en este mundo, en este país diverso, pues. Hoy inició esta conferencia. ¿Cuáles serían esos temas claves que se están tratando? Bueno, cada uno va a hablar de su tema, ¿no? Una es historiadora, otra persona es comunicador social, otro ayuda a los temas de ayuda social, así que tenemos bastantes temas muy diversos, muy divertidos y la verdad que la gente lo va a disfrutar. Mosaico es una oportunidad de convergencia que cada año reafirma el compromiso de la Congregación Kol Sherit Israel con la creación de espacios que fomenten el entendimiento mutuo y el desarrollo integral de la sociedad panameña. Interesante reportaje, ¿no les pareció? Y más interesante aún estuvieron las ponencias de nuestros 6 distinguidos oradores. Espero nos puedan acompañar el próximo año cuando celebraremos la 8ª versión de Mosaico. No se lo pierdan. Ahora, acompáñenme a recibir a nuestra querida Rachel Paul, mejor conocida como Rachel Foodie, quien hoy nos deleitará preparando una exquisita rosa de manzana. Bienvenida, Rachel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segmento de cocina, sabor y tradición aquí en Lejaim, Panamá. Hoy les traigo unas rosas de manzana con miel. Cuando se acercan las festividades de Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío, es tradición comer cosas dulces para tener un año dulce. Así que hoy les traigo estas rosas de manzana con miel. Para preparar estas rosas de manzana, vamos a comenzar trabajando con la masa de 1000 hojas.
Esta es una masa que se puede comprar ya hecha, que tiene muchas capas. Entre capa y capa tiene mantequilla y eso hace que cuando lo metamos al horno, ellas se expandan. Entonces, vamos a hacer unas tiras largas. Ya les voy a mostrar cómo. Pero, primero, aquí tengo manzana roja y manzana verde. El truco aquí es meterlas en el microondas unos 30 segundos para suavizarlas un poco y de esa forma vamos a poder enrollarlas mejor. Y luego por acá tengo azúcar con canela o también pueden usar miel de abeja. Creo que eso es todo lo que necesitamos, así que vamos a comenzar metiendo las manzanas en el microondas y vamos a comenzar a estirar la masa. Voy a agregar harina a la mesa y a la masa. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya a pegar. Entonces, vamos a estirar esta masa con mucho cuidado y luego vamos a cortar unas tiras. A ver, vamos aquí. Y esas tiras son las que vamos a rellenar con la manzana. No es rellenar, las vamos a colocar. Si ustedes sienten que la masa se les está pegando, la levantan con cuidado, agregan más harina o la pasean por la mesa que tiene harina y entonces ya no se les pega. Listo. Ya terminé de estirar mi masa y lo que vamos a hacer ahora es cortar tiras a lo largo. De esta manera. Con un cuchillito. Y estas tiras ahora las vamos a volver a estirar para entonces acomodar las manzanas. Ya tengo aquí las tiras de la masa filo estiraditas. Y ahora, esta es la parte donde ustedes se pueden poner creativos. ¿Por qué digo creativos? Porque pueden untar la manzana con miel de abeja, pueden untarla con azúcar y canela, mantequilla, lo que ustedes quieran. Y lo que voy a hacer ahora es traslapar cada una de estas rebanaditas de manzana. Y luego lo vamos a enrollar y cuando lo enrollemos nos va a quedar esa forma de rosa. La masa de 1000 hojas no tiene nada de dulce. Se puede usar tanto para salado como para dulce, así que tienen que ponerle un poquito de azúcar si quieren que esté dulce. Vamos a doblar aquí un poquito. Y enrollamos. Y esto lo ponemos aquí en el molde. Listo. Vamos a hacer otra, esta vez con la manzana roja. Miren qué bello se ve y eso que aún no lo hemos horneado todavía. Voy a pintar con un poquito de mantequilla y cuando las sacamos del horno las vamos a pintar con un poquito de miel de abeja para darle un poquito de brillo. El olor que tienen estas rosas de manzana está delicioso. Y ahora lo que estoy haciendo es untando un poquito de miel por encima para darle brillo y también un poquito de dulzor. No les puse mucho azúcar y canela por dentro. Lo que quería era darle un toquecito y que el dulzor venga de la miel. Ahora sí, con este ramo de rosas de manzana despedimos nuestro segmento. Recuerda que todas estas recetas puedes encontrarlas en las redes bajo L'Haim Panamá. Nos vemos en la próxima. Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta Reminiscencia, programa con la música del recuerdo y sus protagonistas, a cargo de Mario García Huxon, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Reminiscencia, los esperamos.
Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Palabras compartidas, entrevistas plenas de contenido y color, conducido por el periodista Eduardo Soto. Palabras compartidas. Sintonízalo cada viernes a las 7 de la noche en Radio Hogar. Palabras compartidas. Bienvenidos nuevamente. A continuación, recibamos al rabino Gustavo, quien nos conversará sobre las leyes de Kashrut, la dieta alimenticia judía que dictamina lo que podemos y no podemos comer de acuerdo con la tradición judía. Escuchemos. Gracias, Andrea. Nos escribe Mercedes González con una pregunta sobre las leyes de alimentación judía y su significado. El tema de kashrut, la comida kosher, es un tema vital en el judaísmo. Las leyes principales aparecen ya en la Torá, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, que establecen qué se puede comer y qué no se puede comer. De los animales mamíferos terrestres, aquellos que son rumiantes y tienen la pezuña partida, de las aves, principalmente las domésticas, de lo que hay en el mar, solo lo que tiene escamas y aletas, es decir, nada de mariscos, y los insectos, salvo una variedad muy particular que se menciona, están prohibidos. La Torá también prohíbe comer sangre y una parte viva de un animal o un animal que murió de muerte natural. Por eso ya en el Talmud los sabios establecen la costumbre de la shejitá, la matanza ritual, para los mamíferos y las aves, es decir, para que sean kosher, tuvieron que haber sido matados y revisados por un matarife ritual que conoce las normas. No se puede mezclar carne con leche, eso se basa en el versículo bíblico de no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, así que ningún producto cárneo puede ser consumido junto con ningún producto lácteo y sus derivados. Hay que dejar pasar un espacio de tiempo entre ambos. Interesantemente, la Torá no menciona cuál es la razón de esta normativa. A lo largo de los siglos se han dado distintas explicaciones. Algunos sugieren que podría ser algo relacionado con la salud, cosa que claramente no es la razón fundamental. Otros sugieren que podía tener que ver con elementos sociales, es decir, al tener unas normas tan restrictivas para alimentarse, uno no podía compartir el momento de la comida con alguien que fuera de otro pueblo, sino que estaba obligado a estar siempre con su gente. Y hay otra explicación que a mí me parece mucho más relevante para nosotros hoy en día, que tiene que ver con el concepto de santidad, es decir, saber que un acto tan básico, tan cotidiano de la vida, casi algo que hacemos por necesidad como parte de nuestro funcionamiento, lo podemos convertir en una experiencia religiosa. Bendecimos los alimentos antes de comer, reconocemos que provienen de Dios, nos preguntamos si podemos comer este alimento y cuál es nuestra responsabilidad con los animales, cuál es nuestra responsabilidad con el entorno. Y entonces a eso habría que sumarle un elemento que hoy es fundamental. La norma que rige la alimentación judía, el kashrut, es parte de la identidad de nuestro pueblo. Ha sido la forma en que nuestros antepasados han comido durante siglos y para nosotros también es una forma de manifestar nuestra identidad y nuestra conexión con lo divino en algo tan básico y tan de todos los días como es el acto de comer. Muchas gracias, Rabino, por sus ilustrativas palabras. Para concluir el programa de hoy, recibamos nuevamente a Monseñor Ulloa y al Rabino Gustavo, quienes en este segundo diálogo de hoy se hacen una importantísima pregunta. ¿Somos guardianes de nuestros hermanos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Veamos. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, honrados de recibir aquí en nuestra casa a Monseñor José Domingo Ulloa Mendioita, arzobispo de la ciudad de Panamá, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña. Y la propuesta para dialogar en esta oportunidad
surge de uno de los pasajes bíblicos, de los diálogos bíblicos más impactantes que tenemos. Después de que Caín mata a Abel, Dios lo increpa y le dice, ¿dónde está Abel? Sabiendo lo que había pasado. Y Abel le responde, Ashomer ají anoji, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Caín cree que con esa respuesta que simboliza quizás el individualismo, preocuparse solo por uno mismo, queda exento de toda responsabilidad de lo sucedido. Por eso la pregunta que cada generación debe enfrentar mirando a su alrededor es, ¿somos los guardianes de nuestros hermanos, ¿no? Esa es la pregunta que nos interpela y que de alguna manera también nosotros tenemos que enfrentar. Sí, yo creo que es una pregunta muy real, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este siglo XXI, donde tenemos una gran tentación. Si bien es cierto, estamos pendientes, comunicados con mucha gente, pero vivimos también en un individualismo atroz, ¿no? Te sorprende a veces escenas concretas de accidentes, de situaciones difíciles que vive un hermano y estamos más pendientes a agarrarlo que a acercarnos a tender la mano. Entonces, yo creo que este tema, esta pregunta, este cuestionamiento, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Yo creo que para todos, hombres y mujeres de buena voluntad, pero sobre todo para nosotros, hombres de fe, es un gran compromiso. Nos invita a que podamos reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros hermanos, en todos los ámbitos, empezando por el ámbito de la familia, el ámbito de nuestra comunidad y también incluso en el ámbito de los hermanos que compartimos nuestra fe. Este texto yo creo que lo tenemos que tener siempre muy presente en nuestro corazón, ¿no? Es el que nos impulsa a que podamos asumir ese compromiso de descubrir en cada uno de los seres humanos, descubrir también un hermano y la responsabilidad que nosotros tenemos para cuidarlo en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo también los ámbitos de nuestra comunidad de fe. Así que es un llamado a la responsabilidad. Sin duda la pregunta representa la esencia de la experiencia humana, que es una experiencia gregaria, es una experiencia comunitaria. Es cierto que hoy pareciera predominar esta cultura del individualismo, pero la experiencia humana en general, la experiencia religiosa en particular, nos enfatiza esta dimensión de la vida en sociedad, de preocuparse por los demás. Hay una bellísima enseñanza atribuida al sabio Hillel que dice, si yo no soy para mí, ¿quién va a estar para mí? Pero si yo soy solo para mí, ¿qué soy? ¿No? Es decir, claro, hay una primera responsabilidad que es procurar satisfacer las propias necesidades, pero si me quedo en eso, si estoy solo para mí, el sabio pregunta, ¿qué soy? Porque ser humano implica preocuparse por el otro, ser guardián del otro, ¿no? Cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, extender nuestro brazo solidario. Hay una humanidad que no se completa si no actúo de manera solidaria, ¿no? Si no salgo al encuentro del otro, ¿no? Quizás en ese sentido el mensaje para nosotros, para nuestros días, es recuperar esta dimensión del contacto como el otro, como lo que nos define en nuestra humanidad. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Esto que nos va a definir como humanidad es precisamente el que yo pueda descubrir en el otro a un hermano, asumir mi responsabilidad y también desde la experiencia que vamos viviendo. Yo creo que asumimos este mandato cuando también yo me descubro quién soy yo. Soy hijo e hija amada de Dios. Y cada uno de los demás somos entonces hermanos y por eso tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Sí, y es interesante que este texto bíblico, ¿no? El que es parte de esta situación dramática, que es el primer asesinato
en la historia humana, como plantea el texto bíblico. En esta primeras experiencias humanas ya se plantea esta situación, ¿no? Caín, que cree que no tiene responsabilidad, que puede ir por la vida sin preocuparse por los demás, sin estar pendiente de los demás, obviamente sabiendo lo que había hecho. Por supuesto, Dios en este marco sugiriéndole que claro que sí, que tiene responsabilidad, ¿no? La sangre de tu hermano, el hebreo dice las sangres de tu hermano están reclamando, ¿no? Hay una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿no? Hay una sensación, una convicción de que a la hora de dar cuenta de nuestras acciones en nuestro paso por este mundo, sin duda lo que hicimos por los demás va a ocupar un lugar importante. Sí, yo creo que esto es importante, ¿no? A veces estamos muy dados a que el otro asuma la responsabilidad, pero es que yo asumo mi propia responsabilidad, incluso resarzo tal vez lo que el otro, aunque oficialmente debería responder, no lo hace, ¿no? Porque esto me invita precisamente a decir, formamos parte de una gran familia, formamos parte de este gran mundo donde todos, por encima de nuestras diferencias, nos hemos de sentir hermanos. Sí, esa es la palabra clave, ¿no? Digo, en este juego está la palabra de el guardián de tu hermano. Entonces, ¿quién es tu hermano? Bueno, en sentido amplio, todos somos hermanos. Esto es una convicción de fe. Yo siempre digo que la afirmación más revolucionaria del Génesis es que somos creados por Dios y somos todos hijos de Dios. Y eso nos hermana. Y ahí vamos a la segunda parte, que también somos guardianes, ¿no? Hay una afirmación básica de que esto es una construcción colectiva y que hay responsabilidades de primer nivel, pero también hay una necesidad de solidaridad, de plantear el encuentro con el otro, ¿no? Así que el llamado es avanzar en esta dirección, ¿no? A transformarnos en los guardianes de nuestros hermanos para construir vínculos que nos permitan ser una sociedad más solidaria y más justa, ¿no? Gracias, Andrea. Regresamos contigo. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Muy interesantes sus planteamientos que nos dejan con mucho para reflexionar. No puedo terminar sin agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo. Charity Shop vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de este programa. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimPanamá. Hasta la próxima. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leShalom.